Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento en que me estén escuchando. Espero que estén súper bien. Les mando un gran saludo a todos y a todas por acá. Gracias por estar. Hoy les tengo un podcast un poco... Bueno, en realidad siento que todos los podcasts tienen algo de personal. Siento que también para eso fueron creados en realidad. Pero bueno, hoy les traigo un podcast muy sincero, como me gusta hablar y expresar las cosas. Siento que a muchos y a muchas les va a resonar, se van a identificar. Es un podcast o es como un compartir que no tenía como muy planeado, honestamente. Surgió a raíz de, pues bueno, de toda la experiencia humana, de todas las cosas que nos pasan. Hay días de días, hay momentos de momentos, ¿verdad? Hay días en los que estamos súper felices y todo nos va muy bien, todo va transcurriendo excelente. Hay días en los que no tanto, en los que yo llamo que son días un poquillo más retadores. Días en los que se nos presentan situaciones inesperadas, pruebas, o seamos también sinceras y sinceros, días en los que tal vez no nos podemos controlar tan bien o nuestras emociones y pasa algo que nos saca de nuestro centro y no sabemos a veces bien cómo actuar, cómo expresarnos, en fin. En todo este camino, llamémosle de trabajo espiritual, de cuando empezamos a aprender a desaprender, tanto que yo digo eso, cuando aprendemos a desaprender, en realidad no es que lo aprendemos, siento que es un constante trabajo en el día a día. Pero siento que a veces es un poco grande el término de decir que uno está o que una persona está despierto, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si estamos realmente despiertos o despiertas? Cuando tu despertar espiritual no llega hasta tu casa. Ese es el tema muy sincero que les traigo el día de hoy. Es un tema reflexivo, personal, pero sé que perfectamente se van a identificar muchos y muchas. Es un podcast o una conversación y un compartir que tengo aquí con ustedes que quizá no tenía planeado. Pero aquí estoy haciéndolo porque siento que tengo que hacerlo, siento que tenía que hacerlo y no sé, algo ustedes me entienden, algo me dijo que lo hiciera también. Lo comparto más bien como experiencia a través de este espacio para que nos deje una enseñanza y un aprendizaje, como todo en esta escuela, en esta vida nos va dejando, y como sé que a mí me está dejando este aprendizaje en este momento, y eso es que lo quiero compartir. Entonces, hay una pregunta que quizás incomode, una pregunta que no quiero hacerte ni hacer desde el juicio, sino más bien desde la honestidad. ¿Realmente estás despierto, despierta? ¿Realmente estamos despiertos? Y a ver, aquí no me refiero, por ejemplo, a cuánto sabes de
de espiritualidad, cuánto sabes sobre todo esto, ¿verdad? Sobre estos temas. No me refiero a cuántos libros has leído, incluso a dónde has viajado, con qué maestros y demás has estado, ni a cuántos podcasts, por ejemplo, escuchas sobre conciencia. No me refiero a si meditas, haces yoga, a si trabajas con energía, hablas de vibraciones, de manifestación de Dios, del universo, del alma, de chakras, de frecuencias, de despertar. Honestamente me refiero a algo mucho más sencillo. ¿Cómo tratas vos a la persona que tenés al lado cuando nadie te está mirando? Porque quizá ahí, justamente ahí, está la verdadera medida de nuestro despertar. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Nos hemos puesto a pensar honesta y sinceramente en eso? Ese despertar que todavía no llega a casa. Y esto lo hablo con mucha honestidad, con toda sinceridad también. Porque es muy fácil hablar de amor cuando estamos tranquilas, cuando estamos tranquilos, ¿verdad? Es muy fácil hablar de empatía cuando alguien nos cuenta sus problemas. Es fácil decir, sí, hay que comprender al otro. Hay que soltar, no tenemos que juzgar. Todo pasa por algo. Tenemos que elevar nuestra vibración. Pero, ¿qué sucede cuando nuestra pareja nos contradice? Por ejemplo, ¿qué sucede cuando estamos cansados? Cuando alguien nos discute o nos habla mal o no como quizás se esperaba. Que sí, no hay que tener expectativas, pero sí, no mintamos también. Sí esperamos a veces ciertas actitudes, seamos honestos y honestas. O cuando estamos frustradas, cuando algo no sale como queremos. Porque somos humanos, somos humanas. Cuando esa persona que amamos comete un error, seguimos siendo pacientes, seguimos siendo amorosos y amorosas, seguimos escuchándoles, o de repente todo ese despertar, como que se desaparece y aparece algún viejo patrón. Nos cambia la voz, se nos sale la indiferencia, comportamientos feos, desprecio, el silencio utilizado como castigo, no ser cariñosas o cariñosos, la crítica, la exigencia, la necesidad de tener la razón, la incapacidad de pedir perdón, quizá. Esa costumbre de descargar nuestras frustraciones precisamente sobre quien está más cerca. Y entonces quizá deberíamos preguntarnos, ¿de qué sirve hablar de conciencia afuera si dentro de nuestra propia casa seguimos reaccionando desde la inconsciencia muchas veces? A veces herimos precisamente a quien más amamos. Hay algo profundamente humano en esto. Muchas veces somos más amables con un desconocido que con nuestra propia pareja, por ejemplo, o con nuestras personas más cercanas. Le sonreímos a un extraño, a una extraña. Tenemos paciencia con el compañero de trabajo,
con alguien que nos topamos afuera cuando veníamos de camino, cuando fuimos a hacer un mandado, una diligencia. Escuchamos con atención a alguien que acabamos de conocer, de la nada, pero tal vez llegamos a casa y descargamos todo lo feo. A eso me refiero, honestamente. El cansancio, la frustración, un mal día, las heridas que todavía no hemos sanado, quizá también, las inseguridades, el miedo. Y esa persona que nos ama termina convirtiéndose sin quererlo en el lugar donde depositamos todo aquello que no supimos procesar. Y después decimos, pero yo estoy trabajando en mí. Sí, quizás estás trabajando en vos, pero tu pareja puede sentirlo. La persona que vive con vos o convive con vos puede verlo. Tus hijos, tu familia, tus amigos, tus personas más cercanas. Porque el verdadero trabajo interior no solamente cambia lo que pensamos, cambia la manera en que hacemos sentir a los demás también. Y a ver, esto no basta con entenderlo. Podemos comprender muchísimo y seguir actuando igual. Podemos saber de dónde viene nuestro trauma y seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo el patrón. Podemos identificar nuestro ego y seguir alimentándolo. Podemos hablar de heridas de infancia y continuar utilizando nuestras heridas para justificar cómo tratamos a veces a otros o a otras. Pónganse a pensar en eso así, muy honesta y sinceramente. Y aquí hay algo muy importante. Entender no es lo mismo que transformar. Saber que somos reactivos no significa que hayamos dejado de reaccionar. Saber que somos impacientes no significa que hayamos aprendido a tener paciencia ya del todo. Saber que debemos amar no significa que sepamos amar. Y ojo ahí porque eso es algo muy cierto. Y lo repito, saber que debemos amar no significa que sepamos amar. Y saber hablar de conciencia, pues no significa necesariamente vivir conscientemente. ¿Cómo está esa persona que camina a tu lado? Hoy quiero hacerte una invitación. Mira a esa persona que tenés más cerca. No la mires desde tus expectativas. Olvídate de todo eso. No la mires desde todo lo que crees que debería de mejorar. Mírala como un ser humano, como vos. Como alguien que también está intentando comprender toda esta vida, toda esta experiencia. Como alguien que también tiene miedo, que también se equivoca, que también está cansada, que también está cansado, que también tiene muchas heridas, que trae muchas cosas desde niña, desde niño, que quizá está atravesando su propio proceso y no sabe expresarlo, o sí te lo ha dicho un poco y a vos se te olvida. Y pregúntate, ¿le hago sentir que está haciendo bien las cosas? ¿Le doy mi apoyo? Y esto va para ambas partes, esto lo digo de una manera muy honesta. De verdad. Preguntémonos, ¿le hago ver cuando está siguiendo adelante, poniéndole de su parte, tratando, levantándose? Se lo digo, la motivo, lo motivo. Yo realmente la escucho, pongo atención a lo que me dice, a lo que siente, la abrazo, lo abrazo, le agradezco, le reconozco sus pequeños o, bueno, todos sus esfuerzos, porque en realidad no son pequeños, todos son esfuerzos. Le hago saber
que veo su proceso, preguntémonos todo esto muy honestamente. Porque a veces queremos que el mundo entero reconozca nuestro propio camino espiritual, pero olvidamos reconocer el camino de la persona que está caminando junto a nosotros, quizá. Queremos ser comprendidos y comprendidas, pero no siempre comprendemos nosotros. Queremos que nos tengan paciencia, pero perdemos la paciencia con facilidad. Queremos que respeten nuestros procesos, nuestro espacio, nuestras cosas, pero no respetamos los procesos de los demás. Queremos que nos escuchen, pero interrumpimos. Queremos que nos perdonen, pero nos cuesta muchísimo pedir perdón, ¿verdad? Y esto es muy cierto. Queremos que comprendan nuestras heridas, pero utilizamos las heridas muchas veces de otros y de otras como argumentos en una discusión. Queremos amor incondicional, pero ponemos condiciones para entregar el nuestro, o quizás se nos salen nuestros resentimientos, nuestras heridas. Quizás ahí aparece una de las grandes prácticas espirituales: tratar a los demás como queremos ser tratados. Yo sé que probablemente quienes más me conocen de cerca, yo les canso con esto, porque yo siempre lo digo desde hace mucho tiempo. Y yo no es que juegue, yo no es que juegue de santa. Y eso lo digo también con respeto, ¿verdad? Ante toda creencia y demás, pero yo no es que juegue de santa, es algo muy cierto. Es algo que yo siento que es hasta una ley de vida. Yo siempre lo digo. Permítame, voy a tomar un poquito de agua. Tratar a los demás como queremos ser tratados, es que yo sé que para muchas y para muchos sí es algo más que lógico, casi que obvio, pero siendo honestas y siendo honestos, no todo el mundo lo ve así. Y cada vez me doy más cuenta de que es así. Más bien casi muy pocas personas son quienes sí abrazan eso de tratar a otros como queremos ser tratados y tratadas. Porque es hasta que nos hacen algo que ahí sí nos ponemos un poquito a pensar, a reflexionar. Entonces, tratar a los demás como queremos ser tratados y tratadas. Y sí, lo repito, lo digo en varias ocasiones porque hay que tenerlo muy presente, a pesar de parecer algo muy, muy lógico. Lo olvidamos constantemente. No hay que tratar a los demás como nosotros creemos, según nosotros y según nosotras, que se merecen. No hay que tratarles como pensamos que deberían comportarse. No, es que a nosotros no nos corresponde. No como creemos que se han ganado nuestro cariño o según lo que han hecho. Y esto es algo que cometemos día con día, hasta con nuestras personas más cercanas. Seamos muy sinceros y muy sinceras. Y vuelvo y repito, todo esto es a manera y a modo de análisis, de reflexión, incluso para mí en primera instancia. Porque todo lo hablo desde una experiencia primero muy personal, y al compartirla sé también por personas, por vivencias, que muchos y muchas más se sienten identificados, identificadas.
tratar a otros, a quien sea. Yo sé que esto cuesta. Tratarles como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Porque ¿cómo vamos a esperar que se nos trate bien o que fulano o fulana o el vecino o aquella persona, ponerle el nombre que vos querás, que nos traten como nosotros quisiéramos, o que nos traten bien o de buena manera o de manera cordial o educadamente, si nosotros quizá no practicamos en lo más mínimo aquello? Entonces, ¿cómo nosotros pretendemos, cómo nosotros esperamos y pretendemos esa reciprocidad o que eso esté de vuelta en nosotros? La energía también se vive en las pequeñas cosas. A veces hablamos de energía como si fuera algo lejanísimo, algo misterioso. Muchas personas lo ven así cuando se habla de estos términos. A mí me ha pasado. Lo ven como temas raros, como temas que no están bien incluso. Pero el tema aquí es que a veces las personas piensan que la energía es algo que solamente ocurre meditando, haciendo rituales o conectándonos con el universo, por ejemplo. Pero no, la energía también está en cómo entramos a una habitación, en cómo respondemos, en cómo miramos, en cómo tocamos, en cómo nos expresamos, cómo hablamos, en si escuchamos o ignoramos, en si agradecemos, si reconocemos, si abrazamos, en si, por ejemplo, le decimos a esa persona: hey, gracias por estar, lo estás haciendo muy bien, estoy orgullosa de vos, estoy orgulloso de vos, qué bien, sí, te entiendo. Mira, discúlpame. Perdón, que es una palabra que nos cuesta decir tantísimo, cuando realmente lo amerita, ¿verdad? O preguntarle a esa persona: hey, ¿me puedes decir cómo estás realmente? Son palabras sencillas, pero pueden cambiar completamente la energía de un hogar y de esa persona. Porque cuando dos personas dejan de competir por quién tiene la razón y comienzan a preguntarse quién puede aportar también más amor, algo cambia. La energía cambia, la relación cambia, la casa cambia, el entorno. La sincronicidad no es solo el universo haciendo cosas. Nos encanta hablar de sincronías, de números repetidos, de encuentros inesperados, de señales, de coincidencias, de sueños o de personas que aparecen en el momento exacto. Pero quizá existe una sincronía mucho más profunda. Cuando nuestra manera de pensar, sentir y actuar comienza a alinearse, cuando lo que decimos creer se parece a la manera en que vivimos, cuando hablamos de amor y somos amorosas, somos amorosos, cuando hablamos de respeto y respetamos realmente, cuando hablamos de empatía y escuchamos a los demás, cuando hablamos de conciencia y somos capaces de observarnos incluso cuando estamos equivocadas, eso también es alineación. Y quizás sea una de las formas más hermosas de espiritualidad. Y a ver, no se trata de ser perfectas, de ser perfectos. Quiero aclarar algo.
Esto no significa que una persona consciente nunca se enoje con su pareja o en general. No significa que nunca se equivoque. No significa tampoco que nunca tenga un mal día. No significa tolerar cualquier comportamiento. No significa permitir abusos. No significa callarnos para aparentar que somos espirituales. No. Despertar no significa dejar de ser humanos. Significa empezar a observarnos mientras somos humanos. Significa poder decir: estoy enojada, pero no necesito destruirte. Estoy herida, pero no voy a herirte. Mira, no estoy de acuerdo con vos, pero igual te respeto. Igual voy a respetarte. Mira, me equivoqué. Disculpa. O decir también: mira, necesito un momento para calmarme antes de que sigamos con esta conversación, por favor. Eso también es conciencia. Eso también es amar al otro, a la otra. Quizás incluso más que muchas palabras bonitas a veces. ¿Qué pasaría si dejáramos de exigir tanto? A veces vivimos esperando que el otro cambie, que nuestra pareja sea más cariñosa. Esto lo digo desde una manera muy personal, les soy muy honesta, y de una manera muy reflexiva. Porque lo he hablado con otras personas, porque sé que todos hemos tenido momentos en los que hemos esperado o deseado, querido que nuestra pareja sea más cariñosa o cariñoso, más comprensiva, más paciente, más amoroso, más espiritual, más consciente, más atenta o más atento. Y quizá la pregunta debería de cambiar en nosotros. En lugar de preguntar ¿por qué es que no cambia?, preguntémonos: ¿qué estoy aportando yo también a esta relación o para ese cambio que yo quisiera ver en él o en ella? ¿Qué energía también estoy dándole yo? ¿O qué dejo en él o en ella después de una discusión o después de que tocamos algún tema? ¿Dejo paz? ¿Le doy paz? ¿Dejo miedo? ¿Dejo distancia? ¿Le doy cariño? ¿Le doy agotamiento? ¿Dejo quizá la sensación de que esa persona nunca es suficiente? Porque, a ver, podemos estar buscando desesperadamente una relación elevada, mientras nosotros mismos seguimos alimentando una dinámica que nos mantiene en el mismo lugar. El verdadero espejo. A ver, tal vez las personas más cercanas a nosotros son nuestros espejos más incómodos. Y estos son temas que no nos gusta tocar a nosotras mismas, a nosotros mismos, porque estas personas nos conocen nuestra versión, la versión que no mostramos afuera. Conocen nuestro cansancio, nuestros cambios de humor, nuestros silencios, nuestros defectos. No sé, conocen todo, nuestras contradicciones, y quizás por eso las relaciones más cercanas pueden convertirse en uno de los caminos espirituales más profundos, porque no puedes esconderte eternamente. Puedes engañar a los demás, puedes construir una imagen espiritual, puedes hablar bonito, puedes publicar frases sobre amor y conciencia, pero eventualmente la vida te pone frente a alguien que activa exactamente aquello que todavía necesitas mirar, trabajar. Y ahí comienza ese camino, ahí comienza ese verdadero trabajo. Más bien, llamémoslo así. Les tengo una pregunta incómoda. Entonces, a ver, no tienen que responderla.
quienes quieran o quienes gusten compartirlo por acá, ya sean comentarios o bueno, ustedes, les tengo una pregunta incómoda. Se las dejo, ni siquiera tenés que responderla en voz alta ni nada. Respondétela a vos mismo, a vos misma, que estás escuchando esto ahorita. Y nada más quiero que seas completamente sincera, completamente sincero. Eso es lo único que te voy a decir. Ni siquiera pedir, porque no es a mí, ¿verdad? Es a vos mismo o misma. Que seas sincero y sincera. Hacete esta pregunta. ¿La persona que soy afuera coincide con la persona que soy cuando estoy en la casa? Cuando estoy en casa, en mi intimidad del hogar. Hacete esa pregunta así, de la manera más directa, honesta, sincera. Respondete a vos misma, a vos mismo. ¿La persona que soy afuera coincide con la persona que soy cuando estoy en casa? La persona que habla de amor ama. Esa persona que habla de respeto realmente respeta. La persona que habla de empatía escucha. La persona que habla de despertar se observa. La persona que exige o quiere comprensión comprende a los demás. Y sobre todo, las personas que más me aman sienten realmente ese amor en mi manera de tratarlas, de tratarles. Te repito también esa pregunta porque cala hondo y es importantísima. Las personas que más me aman sienten realmente ese amor en mi manera de tratarlas, porque quizá ahí está la verdadera prueba. El despertar empieza en casa. Quizás despertar no sea volverse alguien extraordinario, alguien extraordinaria. Quizá sea algo mucho más humilde, ser un poco más paciente, escuchar un poco más, abrazar mucho más, juzgar un poco menos, al menos, pedir perdón más rápido, más seguido, sin orgullos, agradecer más por todo detalle que tienen con nosotros, por todo detalle, criticar menos, dejar de intentar ganar todas las discusiones, aprender a decir de manera sincera, mira, sí, tenés razón, y reconocerlo. Aprender a decir, mira, es cierto, no lo había visto así. Perdón como te hablé hace un ratito, no estuvo bien, discúlpame. O decir, hey, gracias por estar acá conmigo, por estar presente. Estoy viendo tu esfuerzo. Sé que también estás intentando sanar. Porque, a ver, quizá la iluminación que buscamos tan lejos empieza cuando dejamos de hacerle daño a quien tenemos tan cerca. Así que, si estás en un camino espiritual, si estás buscando despertar, si estás intentando elevar tu conciencia, si estás sanando, si estás aprendiendo sobre energía, amor, evolución, espiritualidad, te propongo algo. Antes de intentar cambiar al mundo,
Mira cómo estás tratando a quien comparte tu mundo. Antes de hablar de vibraciones, mira qué energía llevas vos a casa o a esa persona con la que vos convivís y compartís. Antes de exigir conciencia, observa tus propias reacciones y comportamientos. Antes de pedir amor, pregúntate cuánto amor estás dando. Pregúntate cuánto amor estás dando. Y antes de pensar que ya despertaste, atrévete a mirar aquellas partes de vos que todavía reaccionan desde el miedo, desde el ego, la rabia o la herida. Porque quizá despertar no sea sentirnos superiores a quienes todavía están dormidos. No. Quizá despertar sea tener cada vez menos necesidad de demostrar que estamos despiertos y despiertas más bien. Empezar simplemente a vivirlo en la manera en que hablamos, en la manera en que escuchamos a los demás, en la manera en que perdonamos, en la manera en que ponemos límites, en que respetamos, en la manera en que amamos, especialmente cuando nadie está mirando. Porque tal vez la espiritualidad más verdadera no se encuentra en lo que decimos que somos. Se encuentra en lo que las personas que nos aman sienten cuando están cerca de nosotros, cerca de nosotras. Y quizás ese sea el verdadero despertar. No parecer más conscientes, sino convertirnos poco a poco en un lugar seguro para quienes caminan a nuestro lado. Y esa es una pregunta que cada uno de nosotros tendrá que responder con su propia vida. Muchísimas gracias por quedarte hasta acá, por reflexionar junto conmigo, por suscribirte al canal, por comentar, por compartir esto a la persona que vos querés que llegue este mensaje. Les mando un abrazote de luz. Que estén súper bien. Chao, chao.